Tour, siempre supone un final durísimo esta ascensión hasta la parte alta de esta localidad de Galibier, de Briançon, perdón, a 1340 metros de altitud, uno de los, la ciudad de hecho dicen más alta de Europa, donde está pasando justo ahora la cabeza de carrera, una cabeza de carrera formada por 14 corredores, mientras estamos viendo ahí a Cavendish, que ha buscado incluso el último puntito que había en el sprint intermedio, mientras se va metiendo de nuevo el pelotón donde están trabajando los corredores del conjunto Europcar. Y como decía, pues una cabeza de carrera formada por Rubén Pérez de Euskaltel y Andrei Amador. La verdad es que impresionante el corredor costarricense, que es el último clasificado del Tour de Francia debido a esa lesión que tiene en el tobillo. Se ha metido hoy en la fuga y con ellos van Bauke Mollema, Martin Jaelin, Dimitri Fofonov, Dimitri Murayev, Andrei Amador, como decía, Paterski del conjunto Liquigas, Boasson Hagen, de nuevo el corredor del conjunto Sky, Chabanel, impresionante, hoy le dan entrevista con él, que realmente lo está pasando muy mal en este Tour, venía a ser protagonista y dice que no se adapta a eso de ir en cola, y a pesar de no estar bien físicamente ahí se ha metido en el corte. Sandy Cazar, que también está con bronquitis y se ha metido también en la fuga. Julien Elfarès, Borut Bojic, Bjorn Leukemans y Jonathan Iber, el corredor del conjunto Saur Sojasun. Se ha vuelto a quedar sin representante de la fuga G2R, que no está teniendo suerte pues en estos días del Tour de Francia. En este momento tienen 6 minutos de ventaja, como pueden ver, respecto al pelotón. Ahora están subiendo justo esa cota de tercera categoría, que es la subida aquí a Briançon, y ahora prácticamente no van a tener descenso, van a subir Montgenet, bajar, subirse Striers y luego ya una larguísima bajada, Pedro, que nos va a dejar en un final de etapa que va a ser espectacular y yo creo que además de muchos nervios y de mucha tensión. Extrañamente, en lo que suele ser habitual el Tour de Francia, que no hace este tipo de finales. Si ayer, por ejemplo, se quejaba Andy Schleck de que no se tiene que jugar la carrera en esos descensos, pues hoy va a ser mucho peor. Realmente las cosas son diferentes porque hoy todo está seco y no hay ninguna posibilidad de que llueva, porque de hecho yo creo que es uno de los días más calurosos también de este Tour de Francia. Ha cambiado muchísimo la condición meteorológica, pero Pedro, respecto a lo que dice el perfil, la sensación que hemos tenido es que no es tan duro como dice el perfil, pero que la bajada es muy peligrosa, con mucha sombra, con mucho bache, con un asfalto que en la primera parte sobre todo es malo. Y bueno, como decía, ¿no? Todos lo saben, pero va a haber nervios al final. Hola, buenas tardes. Sí, nervios y hay síndrome, ¿no? Pues lo que acabas de apuntar tú de Andy Schleck, pero no solo él, sino hay otros, ¿no? Que tienen la sensación que las caídas, los descensos, de ahí también ese protagonismo, ¿no? Con Boekler y también hay que recordar esa victoria de Samuel Sánchez, que se fue en el descenso de Luzardiden y bueno, luego supo aguantar la ventaja, bueno, el descenso del Tourmalet y supo aguantar luego la ventaja en Luzardiden. Por lo tanto, un Tour que atípicamente las bajadas se están marcando más entre los de la clasificación general que las subidas, porque las subidas también hemos visto cómo los hermanos Schleck no terminaban de romper. Pero bueno, visto lo visto ayer, pues hoy con ese final de etapa y lo complicada que es la bajada, aunque afortunadamente sea en seco, pero es una bajada muy mala. Así que desde luego, aunque uno no quiera, van a crecer la tensión entre los favoritos de la general. Y bueno, pues esperemos que no pase nada, ningún tipo de desgracia, pero realmente es un descenso malo. En ese aspecto, yo creo que los hermanos Schleck casi les interesaría atacar para tener una ventaja, si acaso, o seleccionar mucho más la carrera, que nadie te corte luego en la bajada. Así que bueno, eso será una lucha entre los favoritos de la general, porque también la otra carrera que hay es esa victoria de etapa, y eso estaba claro que una escapada desde el principio de la etapa podía llegar a buen término, y yo creo que sí, según está discurriendo la etapa, pensamos que la victoria de etapa esté, bueno, vamos a ver qué pasa en Striers, ¿no? Si alguno también quiere endurecer la carrera. Yo creo que es tan difícil, larga la sí, bajada, sí. Y sobre todo teniendo esa dificultad ahí, si quieres endurecer ya tienes ese puertecillo cerca de meta, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. La verdad es que lo mejor de todo es ver ese día soleado, que yo creo que da ánimos, ¿no? a los corredores después de un Tour que, aunque no está siendo caluroso, tampoco es que esté siendo muy frío, pero bueno, con esa nieve que veíamos todos, y se ve por ahí alguna todavía que resta de ayer, esa nieve que cayó en las cimas más altas, pues con los puertos que venían ahora la gente tenía un cierto temor. Ahí estamos viendo la Cité de Vauban y el Fort, el castillo fortificado de Briançon, que es la segunda ciudad más alta de Europa después de Davos. Es la villa más alta de Francia, con 1326 metros de altitud. De aquí es Luc Alphand, uno de los grandes esquiadores franceses, y que luego se reconvirtió a los deportes de motor y ganó también el París-Dakar en 2006.
Y Pedro, tú que lo has sufrido en tus piernas, bueno, una cosa es pasarlo así en carrera, ¿no? Esa recta que ahora no estamos viendo, donde estaba entrando todo el pelotón, pero cuando es final de etapa realmente, lo vimos en el día de Mauricio Soler, bueno, lo vimos contigo en el 89, con aquella llegada con Fiñón, con Lemon. Y yo recuerdo también que ese día había escapado Pascal Richard, que bueno, venía con una fatiga tremenda y sufrió muchísimo en esta ascensión aquí. Sí, por eso yo también recuerdas una etapa que acabó en Briançon, donde están transcurriendo ahora, pero que acabaron abajo, que ganó Vinokurov, Sí, y no entendíamos, ¿no? con Botero, sí. Con la llegada tan espectacular, este repecho que es demoledor. Rectificaron luego, es decir, lo han vuelto a cambiar. Pero que bueno, es un repecho corto, pero durísimo, y sobre todo cuando vienes muchas veces de Lautaret, que siempre en bajada afrontas ese repecho, o del Isoar, realmente es una pesadilla, un fuerte dolor de piernas que provoca este repecho. Afortunadamente para los corredores el hecho que no sea tan punto tan crucial, tan caliente de la etapa, pues hace que lo suban con bastante parsimonia, como se ve ahora mismo. Sí, están ganando incluso diferencia, ¿eh? No quieren quemar las piernas en esta rampa tan dura porque queda muchísima etapa, queda subir Montgenev ahora, después el descenso hacia Cesana Torinese y luego Sestriers, una bajada larguísima, larguísima, hasta Villar Pedrosa, donde se gira a la izquierda y ahí arranca este alto de Pramartino, que como decíamos no es tan duro como parece en el libro de ruta, pero es que solo acceder, hay un paso por el pueblo, una zona muy estrecha, va a haber también pelea en los últimos kilómetros para entrar en una buena posición en una etapa que de nuevo nos va a ofrecer un gran espectáculo en los kilómetros finales. Bueno, ya saben que ayer Alberto dio la sorpresa, ¿no? Junto con Evans, sobre todo a los hermanos Schleck, que como decíamos, se mostraba, sobre todo el pequeño Andy se mostraba sorprendido, ¿no? Y enfadado de que la organización hubiera preparado un final de etapa así. Su hermano, en cambio, contemporizaba un poquito más. Pero yo creo que eso es una tontería. Es decir, como dice Pedro, las carreras se ganan subiendo, pero se pueden ganar bajando. Es que eso es una realidad. Yo es un poco, muchas veces lo comentaba de Bjarne Riis, ¿no? Perdón, de Jan Ullrich con Lance Armstrong. La verdad es que Armstrong posiblemente era superior a él también en el descenso, pero yo qué sé, cuando ves que el otro número uno que te gana subiendo, te gana la contrarreloj, siempre por muy poco, pues tío, aquí a contrapié, ataca los avituallamientos, las metas volantes en las bajadas, porque todo es carrera, ¿no? Y en ese aspecto ahí parecía que le faltaba un poquito de ambición al campeón alemán. Y bueno, lógicamente no te gusta que te ataquen bajando, sobre todo si ahí tienes tu punto débil, pero muchas veces ha habido ciclistas que eran realmente fuertes en todos los terrenos y si tiene un punto débil había que meter ahí el dedo en la llaga para castigarle. Así que bueno, pues Andy Schleck tiene que contemporizar en ese aspecto que eso es carrera, ¿no? Sino que cuando vea un Tour de Francia con este tipo de recorrido, trampas en los últimos kilómetros, pues diga, mira, casi prefiero ir a correr la Vuelta a España o el Giro, que en el Tour ponen unos últimos kilómetros que no me gustan. Pero una vez que ya está el recorrido, pues como hacen todos, ¿no? Hay que verlo, mimarlo y estar atento. De hecho, recordarán ustedes cómo Cadel Evans progresó al inicio del puerto, y él, bueno, lo que ya comentaba, que bueno, que veía que el puerto no era duro, pero sí que sobre todo la bajada era peligrosa y quería estar siempre muy atento en cabeza para evitar cualquier cosa que pudiese surgir. El hecho que la aceleración de Alberto Contador cambió los planes un poco de todos, pero claro, es que eso está ahí y luego tienes que responder. Pero afortunadamente vivimos una jornada espectacular en esos últimos kilómetros, sobre todo con un hombre, ¿no? Que uno, si quiere ganar, tiene que atacar, y en ese aspecto Alberto Contador nos dio esas buenas sensaciones y vibraciones para días como hoy, sobre todo ya mañana y pasado mañana, que son etapas de mucha más envergadura. Hoy son más explosivas, ¿no? Por ese final. Ya mañana el cocido hay que hacerlo a fuego lento y en ese aspecto será también otro tipo de etapa diferente. A lo mejor también en ese caso más favorable para los hermanos Schleck. Y yo confío, ¿no?, que después del varapalo de ayer también tomen un poquito la iniciativa, como la ha hecho Alberto Contador, si quieren luchar por esa clasificación general. Y como decía Andy, ¿no?, que en París va a estar uno de los hermanos Schleck en lo más alto, pues lógicamente tienen que mover ficha en lo que queda de carrera. Ahí ven ese paso lento que está haciendo el pelotón por la zona de Briançon, está aumentando claramente las diferencias. Les recuerdo el grupo, que es muy numeroso: Rubén Pérez, Bauke Mollema, Martin Jaelin, Dimitri Fofonov, Murayev, el corredor de Reddish, que es raro casi verle en una fuga, ¿eh? Ya hemos dicho que siempre es un corredor de equipo, de los que tiene
muy claro, ¿no?, cuál es su función y que sabe perder tiempo para no quemar excesivas fuerzas, pero hoy está encontrando algo de protagonismo. Ahí le tienen al corredor de Radio Shack. Andrei Amador, mucho mérito para el costarricense de estar en esta fuga. Paterski, ahí está Boasson Hagen, que repite, Chabanel, Sandy Cazar, El Fares, Bosic, Leukemans y Jonathan Iber. El corredor del conjunto Saur Soyasun. Decía el otro día el doctor Hoyos, el médico del conjunto Movistar, que realmente era un milagro casi que él estuviera en carrera, ¿eh? Ya ven, con qué punto honor incluso se está metiendo también en la fuga. Ellos están empezando ya la ascensión al Col du Montgenèvre, que coronarán a 1860 metros de altitud, y al acabar el descenso entrarán ya en Italia. Esta Cavendish, que antes le veíamos que ha ido en busca de ese puntito también en el sprint intermedio. Vamos a ver si mañana puede hacer algún movimiento también José Joaquín, aunque ya decíamos con la presencia de ese sprint final en París es realmente complicado que pueda conseguir la victoria, pero bueno, oye, lo ha peleado, es un corredor joven y sabe que va a tener tiempo también de volver a intentarlo, que al final el Tour siempre es algo que hay que mirarlo con cierta perspectiva. Hoy por cierto han anunciado la renovación de Geraint Thomas, 3 años más con Sky, y decía que eso le daba también por eso, ¿no?, mucha tranquilidad para crecer en el futuro. Hoy también han hecho 51 kilómetros en la primera hora de carrera hasta que se ha hecho la fuga, mientras estamos viendo ahí a Cadel Evans, también protagonista con Alberto Contador del día de ayer. Un Cadel Evans que yo creo que todos pensamos, ¿no?, que cuando lleguen los puertos largos que quedan a partir de mañana, si Alberto está como dio la sensación que estaba ayer, bueno, aquí simplemente es que siempre ha sufrido, es decir, bueno, puede no sufrir, evidentemente. Ahora, yo creo que es un corredor que si corre con cabeza tiene la carrera muy bien. ¿Quién? Cadel Evans. Sí. Hombre, yo creo porque que al final aquí yo creo que él lo que tiene que hacer es no reventar, es decir, oye, a mi ritmo ¿cuánto me va a quitar? ¿Un minuto? Entre los 2 días puede perder algo, ven, sí, seguro, pues a lo mejor puede perder 2 minutos, pero realmente si él corre frío, es decir, yo sé cuál es mi ritmo y sé que en esos puertos tampoco me va a quitar 2 minutos cada día. ¿Y tú cuándo lo has visto caliente a Cadel Evans en carrera? Yo de los corredores más fríos que he visto. Ya, o sea, pero sí que no va a pero, cambiar la actitud. escucha, ahora. pero sí que le hemos visto reventar. Ah, eso sí. A veces, yo lo que digo es que si él tiene claro eso, es decir, que cuál es su ritmo y mantenerlo. Pero reventaba antes, ahora ya, ¿sí? ya cede. Yo el mejor ejemplo fue Alpe d'Huez con Carlos Sastre cuando le atacó. Ahí reventó, pero ya sabe cómo dosifica, cómo aguanta, ¿no? Es un corredor muy correoso, de estos que ahí se queda ahí sufriendo, que nunca sabes hasta qué punto si es que está pasando la responsabilidad a otro o que realmente está pasando un momento de crisis. Ahí, como decías tú, Carlos, Andrei Amador con ese problema en el tobillo. Bueno, ya comentaba hace días que esperaba ir a mejor, pero que realmente es admirable, ¿no? Este corredor de Costa Rica, como después de esa primera caída, o sea, la caída de la primera etapa, cómo ha sabido aguantar, ¿no? Y habrá pasado días realmente malos. De hecho, bueno, pues Jesús Hoyos, el médico del equipo Movistar, comentaba que tenía también muchos problemas a la hora de descansar, tumbado en la cama, que no terminaba de dormir las 8 horas que podrían ser necesarias, que se despertaba a lo largo de la noche y que claro que así era muy complicado recuperarle, ¿no? Pero bueno, el caso es que meterse ya en la escapada de hoy es algo esperanzador para él, lógicamente, de ver que por lo menos se le está viendo en carrera una situación más favorable. Amador, que además llegó por 25 segundos, salvó el fuera de control el día de Plateau de Beil, o sea que rozando el desastre, y bueno, supo aguantar y por fin hoy, de una manera tímida, ¿no? Parece, pero por lo menos está ahí protagonizando esa escapada. Fíjate las montañas de atrás, qué bonitas, todas blancas. Sí, y eso es donde está la verdad es que tampoco hace mucho calor, pero que llevamos unos días de abrigo y que estamos aquí con una sensación de ahogo casi en la posición de comentaristas. Estamos viendo, fíjense, sí que es una imagen ya más típica del Tour, con ese sol brillando fuerte en las ascensiones de los Alpes. Yo no sé por qué, pero siempre tengo la sensación que en los Alpes hemos tenido días más calurosos y más de sol, ¿no?, que en los Pirineos en los últimos años en la carrera francesa. Los hombres que están aquí en la fuga, solo 3 saben lo que es ganar. Boasson Hagen, que lo ha conseguido este año, Sandy Cazar y Sylvain Chabanel. Chabanel, por cierto, que tiene muy buenas ofertas para volver a Francia. De hecho, la France DG le ha hecho una oferta. Parece ser que Europcar, que quiere potenciar un poquito el equipo, también estaría en ello.
El problema es que tiene un año más de contrato y como Quick Step se ha quedado sin Gilbert, yo creo que será difícil también que Lefebvre le deje marchar. Por cierto, que todos los aficionados que les gusta el Twitter o que tengan Twitter, Perico acaba de colgar unos vídeos con la subida y la bajada del último puerto, que verán que sobre todo la bajada es absolutamente espectacular. Esto sí que ya recuerda más al Tour, Pedro. El calor. Y en ese aspecto es malo esos cambios, ¿no? Sobre todo a nivel muscular. O sea, has pasado ya el cuerpo que le tienes un poquito acostumbrado al frío y de pronto, ¡bumba! Suelta un día de mucho calor. Que aunque no lo sea, pero claro, al fin y al cabo lo de siempre. El corredor está haciendo el esfuerzo, está soleado y aunque haga 20 grados, la sensación por el esfuerzo del corredor es mucho más alta, ¿no? Y vuelves a tener otro cambio muscular en un día que bueno, decía, ya parecía que no íbamos a pasar calor y mira por dónde. Hoy hay que evitar las deshidrataciones, sobre todo en la parte final con ese puerto de Pramartino, que estos cambios de ritmo lo que te puede provocar es una deshidratación y luego calambres, ¿no? Que muchas veces sufren los corredores en días como hoy, cuando no tienes el cuerpo habituado. Mira lo que decíamos aquí en nuestra web, que una gran aficionada que siempre nos dice que sigue todos los años el Tour con pasión, Marita de la Orden, que ella también le gusta más el Tour así con calor y con estos días tan bonitos para seguir la carrera. Bueno, y Alberto, ¿no? Que en teoría también debe estar contento, ¿no? De que venga este tiempo. Hombre, yo lo que sí que creo que para todos los corredores el hecho de que no llueva es muy importante. La mayoría vinieron a ver el puerto, hemos estado hablando con los directores de algunos equipos y los corredores conocen la subida y la bajada. Y yo creo que es de esos días en que es importante. Es verdad que luego cuando vas en carrera y vas metido ahí con el corazón a 180, 190 pulsaciones, pues es difícil, ¿no? Tener ese punto de calma y probablemente recordar, porque hay algunas curvas que son realmente malas, de esas que empiezan y dices, pero ¿esto dónde acaba? Pero fíjate, hombre, yo no sé, normalmente se hace una pasada, pero es el típico puerto que necesitas pasarlo varias veces. Por eso digo que si solo hay muchas curvas que se parece, dice, esta es mala, y luego ves que después hay otra muy similar más tarde y te despistas. Hay un momento que vienes de una curva de estas que no acaba nunca, y luego vienes una especie de chicane y otra curva cerrada, o sea, es un momentáneo todo. Además, la sensación que hemos percibido es que la bajada tiene mucha más pendiente y que coge muchísima velocidad las bicicletas. Afortunadamente el piso está más asfaltado, hay un poquito de gravilla, un poco de hojarasca, pero tampoco mucho. En cambio, en la subida sí que hay más. Que por cierto, si lo hubieran hecho al revés, es muchísimo más duro, por la zona donde lo van a bajar. Para que supongo que por esas cosas perdona, eso lo acabo de decir. Perdona. ¿Quién no escucha a quién? No, ¿Quién no escucha a quién? Es el paso de los días. Venga, te corta, venga, cuéntanos lo que quieras. No, pues ya lo has dicho, que es mucho más duro por donde se baja, ¿no? Sí, quería decir otra cosa, que Boekler ayer al acabar la etapa, y lo estuve escuchando en la rueda de prensa, ya decía que ya, dice, ayer yo vi cuáles eran mis límites, ¿no? Dice, realmente en un terreno que era muy bueno para mí, no pude estar con ellos, ¿no? Es verdad que luego bajé bien y recorté un poquito las diferencias, pero asumía un poco, y hoy, por ejemplo, su director, Dominique Arnaud, ya hablaba de que hacer un top 5 sería realmente un resultado impresionante. Vamos a ver, ¿no?, cómo va la carrera, porque si, realmente, y en este caso yo creo que es Alberto la clave un poco de todo, que es el que tiene que arriesgar, porque es el que quiere ganar el Tour, ¿no? Tú decías, ¿no?, que lo de los hermanos Schleck realmente es para darles dos bofetones, ¿no?, a ver si despiertan, porque da la sensación de que han dejado pasar los Pirineos y que ahora a lo mejor se van a arrepentir, ¿no?, por ese rollito de vamos juntitos, tener los dos, ¿no?, de tener opciones, y esas cosas son muy difíciles, ¿eh? Tú lo has explicado mil veces, ¿no?, de esos equipos donde hay realmente dos corredores que pueden ganar la carrera. Siempre llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión y parece que eso, ¿no?, que también como que el pequeño no quiere perjudicar al mayor, porque al final es lo que decíamos, que siempre es un poco el más fuerte, ¿no?, mentalmente, o al menos da esa sensación. Así es la sensación, y por eso Luis Manuel pregunta en la página web de Televisión Española si puede haber dos líderes en un equipo. Aunque creo que no sería aconsejable, termina, ¿no? Pues bueno, yo creo que puede haber dos líderes de equipo, pero luego también que marque la carrera quién es el mejor. Y el que marque la carrera quién es el mejor es que si estás en racha, si estás con fuerza, es tirar para adelante y no responder o sea, no estar supeditado a lo que haga el otro, ¿no? Sobre todo cuando son dos corredores de mismas características. Yo en ese aspecto siempre recuerdo cuando yo corría en el PDM,
y entonces en el año 87 fichan a Greg LeMond y yo dije, creo que entre que tengo ofertas me acabáis de echar fuera. No, nosotros tenemos interés. Digo, ya, pero es que somos corredores totalmente diferentes. Yo tengo que atacar en la montaña. Yo no puedo frenarme porque Greg LeMond, que sé seguro que va a ir por delante de mí después de una contralobo, tenga que frenar. Y cambié, ¿no? Por eso tienen que ser dos líderes que se conozcan bien, que se lleven bien, pero al fin y al cabo también tener cada uno un puntito de egoísmo, ¿no? Porque si no, al final la carrera se la estás haciendo a otro. Al otro, claro. Así que perfectamente puede haber dos líderes, pero que la carrera hacerla siempre agresiva en la medida que a uno le venga mejor que a otro, pero hacerla cada uno que se juegue sus oportunidades. Y jugar a dos bandas siempre es muy complicado, como ya se vio en los Pirineos, en el caso de los hermanos Schleck. ¿Y esa reacción de Andy, tú crees que es del cabreo de final? Yo creo que es cabreo, hombre. Luego yo creo que, hombre, yo a Andy tampoco le veo. Yo creo que esa es la típica declaración cuando llegas ahí en la meta, que has estado asustado ves que se te escapan tus rivales y tú vas bloqueado y dices tú, Dios mío, ¿por qué tienen que hacer esto, no? Aquí no, yo no puedo desarrollar todo mi potencial, y yo creo que es una rabia contenida que justamente le pone un micrófono y se desahoga el ciclista, pero yo creo que él también es consciente que la carrera es así, ¿no? Claro, porque además es que luego ya un poco más en frío acabó diciendo que el público lo que quiere es que sean carreras que se jueguen en la bici, no en la ambulancia. Dice, hombre, eso ya me parece un poco exagerado también, ¿no? No creo que nadie quiera que las carreras se jueguen en una ambulancia, solo faltaría. Pero también es verdad que a veces hace falta espectáculo. Y insisto, a mí me ha sorprendido el final de etapa de hoy, porque el Tour, que no suele hacer estas cosas, yo creo que, bueno, ha abierto ahí un campo de experimentación, ¿no? Para ver exactamente pues si esas cosas son posibles y si merecen la pena, que probablemente es algo que, como siempre decimos, pues analizarán en su momento, como lo mismo de los sprints y el cambio en la clasificación de la montaña y todo, ¿no? De todas maneras, a mí, con toda esa euforia que nos acompaña después de lo de ayer, esta etapa, la de hoy, la que estamos viendo ahora, está muy descafeinada para ser una etapa de los Alpes. Sestier es un puerto muy tendido, la bajada es eterna y bueno, afortunadamente han puesto ese puerto de Pramartino, pero me queda muy light, ¿eh? Bueno, también es verdad que mañana hay, pero el problema de mañana es que son puertos muy duros, pero justamente el tramo final, lo que es subir el Galibier, pero claro, está toda esa zona de Lautaret, que va a haber ahí 30 kilómetros que la carrera se puede morir en un momento dado, y al final tienes que buscar siempre la explosividad. Al final el Galibier realmente es de Lautaret arriba. Lautaret arriba, bueno, que son 8 kilómetros. Pero si tú vas castigando, a ver cómo sale el día, ¿no? Porque por la vertiente sur del Galibier también el sol pega fuerte, ¿eh? Ya, pero ahí el problema es el viento. O sea, lo mejor es que entre a favor. Ayer, bueno, cuando veníamos aquí a Pinerolo, pegaba un viento a favor bajando Sestier que... ¿Te acuerdas? Comentamos aquí un 56 no sería una mala idea si sopla ese viento favorable, porque la carrera más que en la subida la vas a hacer luego en la bajada. Así que ya veremos, ¿no? De todas maneras yo tengo la sensación que el viento ha bajado mucho en intensidad respecto a ayer. Pero bueno, eso, que mañana el Lautaret está metido ahí en un valle que o viene a favor o en contra. Lo mejor es que sea a favor para que la carrera, como dices tú, vaya siempre rápida. Otra cosa que se comentaba ayer, o que comentaron los hermanos de Schleck, es que evidentemente Riis había aprovechado el conocimiento que tiene de ellos y de su manera de correr, ¿no? O sea, que ellos saben que no les gusta el frío y que los descensos peligrosos tampoco les van y que por eso habían organizado. Y de hecho sí que ha explicado Riis que ellos lo habían hablado, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que ahí es muy importante también la determinación del corredor, y Alberto también dijo luego que él sabía que iba a atacar hasta el final. Y de hecho él se sorprendió del tiempo que había ganado. Cuando salió del control antidopaje los periodistas se lo dijeron, porque no estaba ahí, no había podido llegar ahí a esa zona a su jefe de prensa, que normalmente pues le da una visión más global de la carrera, ¿no? Para que luego pueda atender también a los medios. Y él se sorprendió muchísimo del tiempo que había conseguido recuperar, así que bueno. Hombre, lo que está claro que, y además lo decíamos ayer antes de que pasase todo espectáculo, pues algunos de ustedes preguntaban si ¡Uy, qué bonito! Ahí haciendo arte.
Comentaba que si Samuel Sánchez iba a aprovechar esa bajada para atacar y sorprender, bueno, pero es que al corredor, o sea, no le gusta arriesgar, no le gusta caerse y jugar al límite. Si lo tienes que hacer, lo haces, pero cuando lo tienes claro o te obligan a ello, ¿no? Y en ese aspecto, aunque se queje Andy, pues a Alberto Contador, como a Cadel Evans, como Samuel Sánchez, tampoco le gusta jugarse la carrera al límite. Pero claro, si tu rival se demuestra una debilidad ahí, pues de mala gana, pero dices, lo tengo que aprovechar esto porque a lo mejor es mi oportunidad. Y es así, es como Andy Slade aprovechar esa oportunidad de ser más escalador para atacar, ¿no? Es la ley de cada uno de aprovechar el terreno que tiene para jugarse. Pero las bajadas, todavía yo no he visto a nadie, a lo mejor no digo que haya alguno, sobre todo en días como ayer, mojada, arriesgar ahí a saco, ¿no? O sea, te cuesta trabajo y al final es eso, Hombre, tiene que ser que la veas que es tu motivación que te única da un oportunidad, beneficio, ¿no? ¿no? Pero efectivamente es como hoy, ¿no? La carrera hará que la bajada sea rápida y sea peligrosa. Pero bueno, ya verán, ¿eh? Y de verdad que creo que no exageramos, pero es complicado, ¿eh? El final de la carrera. Por cierto, que el Galibier, en principio ya ha confirmado la organización que no corre ningún peligro, el hecho de que se vaya a pasar, sobre todo el día. Les preocupa un poquito más el Col del Añelo, pero bueno, yo creo que si el tiempo se mantiene como está hoy, ya mucho tendría que nevar esta noche para que se pudiera justificar. Pero es que hoy yo dudo que haya nevado. Y No, aunque por haya eso, nevado, no tanto como para que la carretera esté de nieve. O sea, No, hombre, yo también estoy de acuerdo, pero la verdad es que ayer Gap daba un poquito de miedo, viendo la nieve sí. ahí tan cerquita, dices, ay, que nos vamos a quedar sin tour, final de tour, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo a los de cabeza que están ya acercándose a coronar este Col de Montgenèvre. Les quedan unos 2 kilómetros, bueno, 1,5 kilómetros exactamente para coronar este puerto de segunda categoría a 82 kilómetros y medio para el final de la etapa. Y ahí ven el contraste con el cielo tan azul que tenemos en el día de hoy y tal y como estaban ayer las cosas. 7:17 ahora la diferencia para esos 14 corredores, con la representación de Rubén Pérez por parte de Euskaltel, que está haciendo un tour fantástico, y de Andrei Amador, lleno de motivación y de ilusión por el hecho de haberse metido en esta fuga. Vamos a ver, hablábamos el otro día de David Arroyo, ¿no? Que la verdad es que no ha hecho nada de momento en el tour y seguro que lo habrá intentado, pero ya cuando ves que un compañero lesionado y con dificultades entra en la fuga, no sé, habrá que ver o quizá piensa ya que son mejores etapas mañana y pasado para él, ¿no? Pero yo creo que la del Alpe d'Huez es que es tan corta que es una etapa para la general, o sea, es que no hay, yo no veo otra opción, ¿no? Veremos mañana, ¿no? Veremos mañana. Pero insisto que yo creo que el costarricense también está queriendo mostrarse, ¿no? Él explicaba el otro día que está recibiendo muchísimos ánimos desde su país y desde muchos sitios por el tour tan complicado que está teniendo este año de su debut. Hombre, quiere ver la carrera de otro lado, porque por la parte de atrás la tiene ya bien la conoce bien, ¿no? Ya sabe quién hace aguas, quién no, quién simplemente te pasa como un cepelín y lo miras con envidia, ¿no? Y bueno, por lo menos a ver cómo es la carrera por delante. La gente te anime porque va a los primeros, porque si quieres agua te traen el agua, el sentirte mucho más arropado, ¿no? Como suele ser habitual cuando formas parte de una escapada. Que posibilidades de contraataque ahora en Puerto Largo como Sestriers tampoco, ¿no? Ya desde yo creo para que la no. etapa, me refiero. Yo creo que no. Todavía, que ya hemos visto que no, si estuviese el día lluvioso, pues todavía puedes jugar la carrera bajando lo que es Sestrier, pero tampoco Sestrier es, incluso con húmedo, no tiene tanto peligro. Hay algunas curvas que están mal, pero entonces yo lo dudo mucho. Habrá una lucha férrea, ¿no? Por como has comentado tú, ¿no? Coger primeras posiciones al inicio de este puerto de Pramartín, o sea, cuando se estén acercando ya a esa parte final del descenso, ya prácticamente llano, ahí sí que va a haber una lucha fuerte porque el paso es muy estrecho y como aquí a nadie le va a pillar por sorpresa, todo el mundo que esté en la general apoyados con sus compañeros van a buscar esa posición, así que ahí sí que habrá una lucha férrea, ¿no? Para entrar bien colocado. No, y sobre todo para que se hagan una idea, es decir, cuando hablamos del puerto, realmente es un camino rural asfaltado. Es decir, es muy estrechito, debe ser una zona por la que, vamos, se tiene que pasar poquísimo, vehículos a motor por ahí, o sea que realmente va a ser una etapa muy bonita la que vamos a vivir en los kilómetros finales. 7:20, ahora es la máxima diferencia. Y mira, Nicolas Roig, yo creo que no han entrado en la fuga
Y pues él este lo va a había animar, intentado. De hecho, ha habido un corte en la primera parte de la etapa donde estaba Roche, estaba Luis León, estaba Di Gregorio, estaba Geraint Thomas, Boasson Hagen, Sandy Cazar, Gerdeman, Van Garderen, que lo ha intentado. Y aquí, efectivamente, después de la bronca que nos escenificaste ayer, pues no ha querido oír los gritos de su director. ¿Cómo bronca, tío? No, no es una Era bronca, una es lo bronca, que ¿no? hay. Es Bueno, lo que pero hay. era una bronca. No, es una información en voz alta. Un poco alta. Y ahí ven, como efectivamente se va en busca de la etapa, porque en la clasificación general va a 14 minutos. Roche está a 15, 14:59. Bueno, sí. ¿No? 14:59 son 15, ¿no? Vale. No es... Pero que no le dejan, ¿ves? Como no bueno, lo que pasa es que también hay más gente que se anima, ¿no? Quick Step, ¿no? Parece, o... Quick Step, Bacan Soleil también, que mete algún otro corredor. Fíjate, pues lo que decíamos que parecía poco probable se está haciendo, ¿no? Es Fogerland, ¿no? Yo creo, por la manera de ir en bici. Y este le hace el gesto ahí de seguir. ¡Vamos! Y este debe ser de ver, ¿no? Con la cara ahí muy en sombra. Sí. No, pues de ver va ya 9 minutos. O sea, este tipo de corredores que se meten ahí, que les dejan, eso va a crear luego incomodidad, ¿no? Son gente estos que están por la general para hacer los 10 primeros, que no preocupan, pero a uno sí que les pica. Yo creo que de ver no es un corredor que, porque por ejemplo Europcar no puede enloquecer aquí porque se le podría ir la carrera. No, pero algunos, pues yo que sé, pues Samuel Sánchez, por darte un nombre. O Sky, escucha, de por ver Rigoberto está Urán. a 9 minutos y Samuel a 3 y algo. Me da igual. Tiene mucha tranquilidad, Bueno, ahí estamos viendo cómo coronan ya el Alto de Montgenev y entran en Italia el Tour. Ciao bambino. ¿Cómo estáis? Bene, benissimo. Uno de los grandes placeres esta mañana es ¿Avete mangiato pasta o risotto? Ah, risotto. No, digo que hoy uno de los grandes placeres era tomar un café bueno, por la mañana. Que hasta tú te has animado, que no tomas nunca café. Me he tomado un café cappuccino. Un cappuccino con una isla de azúcar, que es como me gusta. Eso lo aprendí de Torrente. No, lo de la isla, no era de Torrente, de Petinto. Una película también, otra obra de arte del cine español. Esta no la he visto yo. No. Es Destroyer. Aparecen hasta marcianos en mitad de la película. Vale. Versión La vida de Brian, pero versión española. Bueno, pues sí, viento pega a favor de momento, así que bueno, aquí van a ir a una zona, a otro valle, que tampoco te va a marcar excesivamente cómo va a ser la dirección del viento, ¿no? Después de ese estrier, pero sí que se intuye, ¿no? Que siempre va a ser favorable para la carrera. Ahí se ha formado su grupito con un belga, un irlandés y un holandés, de Ver, Roche y Hogerland. Hay, por cierto, que hoy se ha confirmado que el contraanálisis de Kolovnev ha dado también positivo. Eso, la verdad que ya se esperaba y suele ser lo normal, y que entonces a partir de ahora pues la federación, la Unión Ciclista Internacional tramitará ya la documentación a la federación para que tome la decisión pertinente. Ahora yo vuelvo a decir lo mismo, es decir, a mí que haya un caso positivo es que no me dice nada, al contrario, oye, aquí se sigue trabajando y al que intenta engañar pues se le caza, ¿no? Que era un diurético, ¿no? Sí. Como que decían que lo podía ver, que estaba prohibido como posible enmascarador. Correcto. De otros productos. Bueno, pero a mí también otra polémica, ¿no? Que siempre en este deporte se vive con el tema del dopaje, que la Unión Ciclista Internacional quería quitar ese frasco B, ¿no? Y todavía no está decidido, pero parece que quieren hacerlo, ¿no? A mí me parece bien que haya un frasco B, porque normalmente... No, pero escucha, ¿por qué? Yo eso no lo había... Sí, querían quitar el contraanálisis. A mí me parece... Porque decían que eran muy caros. Y luego resulta que yo me entero que el contraanálisis lo paga el corredor. No, vamos a ver. O el equipo. Vamos a ver. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, yo hoy he leído una entrevista con Pat McWhite y decía que en todas las defensas de... O sea, toda la estructuración jurídica que han tenido que hacer para cuando la gente va al TAS, con el caso de Cauchioli, de Bonis, todos estos, pues cada uno le cuesta unos 100.000 euros a la Unión Ciclista Internacional. Entonces lo que han dicho es que ahora esto lo van a pagar los equipos. Bueno, los equipos que lo admiten. Pero vamos, aquí cuando pagan los demás, o sea, cuando él dice que paga, engorda las cifras, y cuando no,
Lo del frasco B, eso pues lo quería quitar porque decía que era caro. Y luego te enteras que es que eso lo pagan los equipos o el corredor. Entonces, ¿de qué dice que es caro si él no pone ni un duro? O sea, son de estas cosas que siempre como defensa del corredor, o sea. ¿Cuántos kilómetros puede hacer más o menos un año un ciclista profesional? Pues normalmente rondan en torno entre los 25.000 kilómetros, luego habrá algunos que llegarán a los 30, pero bueno, Yo creo que leí una vez que Marino decía que había hecho años de 35.000. Pero es que Marino era igual que Eduardo Choza, son de estos... Su baremo no era el general. Pero bueno, yo lo pondría en torno a 25.000, 30.000, o sea, ya pasar de los 30 y menos de 25, yo creo que pocos. También es verdad que ahora, a diferencia de mi época, se entrena mucho más, ¿no? Antes corríamos más días y encima las distancias eran más grandes. Pero aún así, yo creo que se siguen manejando en torno a esas cifras. Bueno, pues el pelotón está entrando también aquí en Italia, que ha tenido corredores también que han marcado historia de este Tour. Fabio Bottecchia, que ganó en el 24 y en el 25, Bartali en el 38 y en el 48, Coppi en el 49 y en el 52, Gastón Nencini, que ganó en el 60, Gimondi, que ganó en el 65, y Marco Pantani, que ganó en el 98, el último italiano que ha conseguido la victoria en el Tour y que además aquel año hizo doblete, Giro y Tour de Francia. En toda esta zona de la estación de esquí de Montgenèvre, donde comenzó precisamente una contrarreloj de un Giro de Italia que ganó Garzelli y que acababa arriba en Sestriers. Ah, no, perdona, empezaba en Briançon, se subía a Montgenèvre y Sestriers, era una contrarreloj durísima. Sí. Yo creo que era Briançon, Sestriers, ¿no? Montgenèvre, Sestriers, no, Briançon, sí, yo creo que sí. Dime qué año, ese fue el 94. No, 94. Hombre, no. Que ganó Garzelli. El Giro. El Giro debió ser. Estaba yendo al pues Tour. En el 2000. 2000, yo creo, sí. 2000, sí, yo creo que también 2000. A ver, pues miro ahí en el libro gordo de PTT. Oye, tus amigos del Twitter que dicen, ¿han visto ya tu vídeo? No. Uy, qué susto. ¿Qué? Qué susto. Las gafas. Las gafas. Digo, que han visto el vídeo o no. Me imagino que sí. Es que estaba con las preguntas de Televisión Española, o sea que... Como se suele decir, que me encanta la palabra esa de colgaos están. No sé qué vamos a hacer con ellos, si colgaos o colgarlos más o menos, pero bueno. Sí, algunos ya han estado viéndolo. Ay, Carlitos, que te veo haciéndote del Twitter, ¿eh? ¿Por qué no? Estás casi a veces más pendiente que yo de él, ¿eh? No, hombre, pero cuando cuelgas cosas de estas, yo veo, eso está muy bien. Que sí, que sí. Eso está muy bien. Ah, que ya no sé qué estábamos hablando, sí, con lo del Giro de Italia de Garzelli. Además, ya desde que te has traído ya esta cámara y me pones ahí con un trípode ahí rodando. Macho, y bueno, es que... Vamos en el coche y graba la subida, la bajada. Y yo, venga, Peri. Esto te pasa por traerme aquí. A ver, libro gordo. Uy, todavía sí, hay algunas cosas que todavía veo sin gafas, ¿eh? Estamos viendo a Jonathan Iber, uno de los componentes de esta fuga que ha comenzado en el kilómetro 54 después de haber hecho 51 kilómetros por hora también en la primera hora de carrera. Están a 72 kilómetros para el final. Sestriers tiene 11 kilómetros por este lado que lo van a subir. Y efectivamente era Briançon Sestriers la etapa, 32 kilómetros. Ah, no, es verdad que ganó Hruška, no Garzelli. Garzelli fue tercero. Sí, Jan Hruška, el corredor de vitalicio. Andrea Noé segundo y Garzelli tercero, con Char cuarto y Darío Frigo quinto.
Es verdad, yo pensaba que había... Lo que pasa es que él acabó ganando el Giro. La etapa fue la penúltima, Sí, bueno, es que luego ya ahí- se va de Turín a Milán y acabó ganando el Giro por delante de Casagrande y de Gilberto Simoni. Ahí el que le vino muy bien fue Marco Pantani, que volvía de su sanción y la verdad es que le hizo un par de buenas etapas a su compatriota. Bueno, pues hay una... Bueno, es que ya he hecho una, pero a mí es que me ha gustado... Escucha dime. una cosa, estaba viendo los de cabeza, ya están empezando la subida, están a 72, en teoría se empieza a 73 la ascensión al Col de Sestrier. No, iba a recoger otra pregunta de Luis Manuel, en la página web de Radio Televisión Española. El ciclista que va de líder en un equipo, si lo desea, puede no hacer caso a su director de equipo en la carrera del Tour, si se ve que tiene posibilidad y fuerzas. En la carrera del Tour y en cualquiera. Claro. Luego es otra cosa afrontar el futuro, ¿no? Claro, luego depende cómo lo haga y cómo resulte. Si lo hace, le sale bien y gana el Tour, no habrá ningún problema. Dirá, hombre, tienes que hacerme caso, chico, tienes que hacerme caso. Pero bueno. si no le sale bien, pues a lo mejor el año siguiente no tiene equipo, ¿no? ¿Qué te dije? Si es que sois unos inútiles, no me hacéis caso. Así os va. Estaba mirando, mira, 4.56 les dan a Roche y Deber con Hoerland, que van por detrás. Así que vamos a ver también ahora en este inicio del puerto cómo estamos viendo a los hombres de cabeza. Bueno, impresionante también Sandy Cazar, que como decíamos está con una pequeña bronca